La doctora Laura Meléndez era reconocida por su inteligencia y frialdad bajo presión, había liderado durante años el proyecto más ambicioso del gobierno. Dentro de un laboratorio subterráneo al que solo un puñado de personas tenía acceso, se investigaba la posibilidad de abrir portales interdimensionales. A pesar de las reservas éticas y los riesgos inherentes a dicha empresa, la comunidad científica y militar con acceso a esta investigación estaba ansiosa por los descubrimientos que esto podría conllevar. Tecnología avanzada, nuevas fuentes de energía, y decenas de secretos develados al mirar más allá de los confines de su propia realidad. Pero ella, aunque fascinada por la posibilidad, siempre había mantenido una cautela que otros en su equipo no compartían. Sabía que estaban jugando con fuerzas que apenas comenzaban a comprender, y les otorgaba el respeto que merecían. Esa noche en particular, el laboratorio estaba silencioso, salvo por el murmullo constante de la maquinaria y el leve zumbido del acelerador de partículas en funcionamiento, sonidos que ya era capaz de obviar. Cansada, colocó la llave en los mandos de emergencia, una autodestrucción, que permitía iniciar los experimentos con seguridad. Llevaba semanas trabajando horas extras, dormía poco y su mente, siempre activa, apenas le permitía relajarse. Había algo en las últimas lecturas que no cuadraba del todo. A simple vista parecía una fluctuación más de las tantas que habían registrado, pero había algo en esos números, en esos gráficos que le decía que algo iba a suceder. Se encontraba sola en la sala de control, los otros miembros del equipo habían terminado su turno y fue entonces cuando lo vio, una anomalía en el flujo de datos. Al principio parecía un leve desvío, un pliegue en el espacio-tiempo detectado por los sensibles instrumentos del acelerador, era algo que podría haberse descartado como un error de los sensores, pero pronto las fluctuaciones comenzaron a intensificarse. Otra pequeña distorsión en las ondas gravitacionales apareció en la lectura, esta vez era una señal que nunca antes habían registrado. Su corazón latió más fuerte. Rápidamente ajustó los parámetros para que recalibraran los sensores, pero los datos no mentían, el espacio se había doblado, formando un pliegue que no era natural. La teoría de los portales interdimensionales había sido, hasta entonces, solo eso, una teoría. Pero ahora, algo estaba ocurriendo, los monitores comenzaron a mostrar algo que hizo que se le erizara la piel. Frente a sus ojos, una especie de vórtice de energía estaba comenzando a formarse en el centro de la sala principal del acelerador. Al principio, era una simple distorsión, apenas visible. Una abertura comenzó a expandirse lentamente y tomaba la forma de un portal. Un acceso a algo más allá de este mundo. Se quedó paralizada durante unos segundos, fascinada por lo que veía. Era real, lo habían hecho. Después de años de estudios, de dudas y fracasos, allí estaba, un portal interdimensional frente a sus ojos. Los sensores emitieron una serie de alarmas, de inmediato, supo que las cosas se estaban saliendo de control. Los datos en las pantallas se volvieron confusos, las cifras fluctuaban de forma errática, pero una cosa quedó clara, lo que estaba al otro lado del portal no era inerte. Algo se movía, algo que no pertenecía a esta realidad. Ajustó las cámaras y amplió las imágenes de lo que se encontraba más allá del umbral. Al principio, todo era estática y distorsión, pero gradualmente, entre los parpadeos y la interferencia, comenzó a distinguirse una figura. No era clara, su forma fluctuaba como una sombra proyectada en un espejo roto y opacado por el paso del tiempo, era una silueta de algo que desafiaba la lógica, algo que parecía estar compuesto de fragmentos de oscuridad, retorcidos y amorfos. La energía vibraba en el aire, chisporroteando, y cada fibra de su cuerpo le gritaba que cerrara el portal de inmediato, pero las órdenes del gobierno eran claras, no parar bajo ningún concepto. La ciencia requería sacrificios, y ellos querían estudiar todo lo que pudieran antes de tomar decisiones precipitadas. La figura distorsionada parecía moverse más cerca del borde del portal, cada vez más definida, como si estuviera buscando la manera de cruzar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los sensores emitieron una nueva alarma, indicando que las fluctuaciones gravitacionales estaban aumentando exponencialmente. No era solo un desajuste, lo que estaba al otro lado estaba intentando abrirse paso hacia este mundo, sabía que debía mantener la calma, pero el miedo comenzaba a colarse en su mente. La figura se acercó más, su forma distorsionándose en el borde del portal. Era difícil definirla,
parecía una acumulación de sombras, una masa que cambiaba constantemente, pero de vez en cuando, parecía adoptar formas vagamente reconocibles, como siluetas que se fundían y desvanecían en una oscuridad amorfa. El sonido comenzó entonces. Al principio, pensó que eran interferencias, pero no venían de la maquinaria, provenía de la figura. Era un sonido que parecía formar parte de un idioma que no podía ser comprendido. El aire en el laboratorio se tornaba denso, casi irrespirable, como si la atmósfera misma hubiera comenzado a descomponerse bajo el influjo de la entidad que había empezado a emerger del portal, o como si su atmósfera se estuviera colando en nuestra dimensión. Las pantallas alrededor de ella mostraban lecturas caóticas, las fluctuaciones gravitacionales aumentaban de manera descontrolada, y el vórtice que se formaba en el centro del laboratorio se expandía lentamente, devorando la luz a su alrededor. La tenue iluminación fluorescente parpadeaba, apenas capaz de mantenerse estable con la carga eléctrica que se mantenía en el ambiente. Era como si el propio espacio comenzara a ceder ante la presencia de aquella entidad. Los sonidos comenzaron a hacerse más fuertes, retumbando en las paredes metálicas del laboratorio, distorsionándose al rebotar en las estructuras y volviendo a ella como ecos macabros. No era solo el sonido lo que la inquietaba, era el sentimiento detrás de ellos. La entidad, esa sombra, debía ser consciente, transmitía la sensación de estar viva, pero no de una forma que ella pudiera entender. Su existencia no obedecía las reglas que ella conocía, las reglas de este universo. No tenía cuerpo, no tenía límites. Empezó a comprender que lo que tenían ante sí no era un monstruo de carne y hueso que pudieran combatir o contener. Era peor, mucho peor. Era una conciencia hecha de oscuridad, una forma de vida que parecía corromper y absorber todo a su paso. No solo la materia, su presencia parecía afectar la realidad misma. De pronto, una voz, un susurro gélido, que al principio solo pareció ser un eco lejano, fue sonando claramente en su mente. No podía discernir el idioma, pero su mensaje era inequívoco: destrucción, desolación, vibrando dentro de su cabeza. Cerró los ojos por un momento, intentando mantener el control, pero fue entonces cuando las visiones se intensificaron. Imágenes de otros mundos bombardeaban su mente, planetas que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora vacíos y oscuros. Ciudades de aspecto alienígena, arrasadas, desmoronadas bajo el peso de algo invisible, estrellas que se apagaban, como si hubieran sido devoradas por un agujero negro, universos enteros consumidos por esa sombra, uno tras otro, sin posibilidad de redención. Era un ciclo infinito de destrucción, y ahora esa entidad había puesto sus ojos en este mundo, seguramente por su culpa. El dolor de cabeza era insoportable. Sentía como si algo intentara destruir su mente desde dentro. No podía pensar con claridad, no podía respirar. Solo había una cosa en la que podía concentrarse: tenía que cerrar el portal, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez con más violencia, hasta que, finalmente, algunas se apagaron por completo. La sala quedó sumida en una penumbra inquietante, con el vórtice del portal brillando en el centro, iluminando de forma irregular las paredes y las máquinas, combada por la presión del ente que intentaba atravesarlo, como una fina película que se estiraba. Corrió hacia el panel de control, luchando contra la niebla mental que la entidad le había provocado, y con dedos temblorosos, comenzó a meter los códigos de emergencia para detener la maquinaria, pero algo no iba bien. Las teclas parecían resistirse, como si las máquinas mismas estuvieran luchando en su contra. El sistema se bloqueó, la pantalla parpadeó, mostrando errores que jamás había visto. No era un fallo técnico normal, claramente la entidad estaba interfiriendo directamente con la tecnología, como si su presencia se extendiera a través de los circuitos y los sistemas, pese a que aún no había traspasado el portal. El olor en el laboratorio se volvió insoportable, un aroma metálico, mezclado con algo que recordaba a la putrefacción, inundaba el aire. Tragó con dificultad, intentando controlar las náuseas que la invadían. A su alrededor el ambiente parecía deformarse, las paredes metálicas del laboratorio, antes sólidas e imponentes, comenzaban a ondular, como si la realidad misma se estuviera rompiendo con la entrada del ente. Incluso el sonido se distorsionaba, las alarmas que aún sonaban eran cada vez más lejanas, más irreales, como si estuvieran siendo succionadas por el vórtice que seguía expandiéndose. Intentó retroceder, con sus manos buscando algo a lo que aferrarse, pero sus piernas no respondían.
El sonido del portal era ensordecedor ahora, un rugido profundo y vibrante que parecía venir desde el mismísimo corazón del universo. Jadeante y con la mente bloqueada por el pánico y el agotamiento, se dio cuenta de que solo quedaba una opción. Miró el panel de control, donde los mandos manuales de emergencia que esperaban ser activados. Sabía que, al hacerlo, no habría vuelta atrás. El estallido sería devastador, lo suficiente para colapsar el complejo subterráneo entero, y con suerte, parar la maquinaria y cerrar el portal antes de que la entidad lograra atravesarlo por completo. La decisión pesaba como una losa en su pecho. Activar la autodestrucción no solo significaba poner fin al proyecto al que había dedicado su vida, sino también sacrificarse a sí misma. El frío intenso que emanaba de la criatura casi la paralizaba, pero sabía que no tenía otra opción. Si no lo hacía, la entidad arrasaría con todo. Sus manos temblaron mientras se acercaba al panel, el sudor resbalaba por su frente, mezclándose con la suciedad que cubría su rostro. Tenía que ser rápida, antes de que la criatura cruzara por completo, antes de que su propia mente cayera bajo la presión mental que la entidad ejercía sobre ella. Con dedos entumecidos, comenzó a desconectar los reguladores de energía. Sabía que esto liberaría una oleada incontrolable de energía del acelerador de partículas, aumentando la inestabilidad del portal y, finalmente, provocando un estallido que lo cerraría. Por un instante, el sonido de la criatura cambió, emitiendo un grito desgarrador, un rugido que no pertenecía a este mundo. Era como si el espacio mismo se estuviera partiendo, las paredes vibraban con una fuerza descomunal. Era un grito que iba más allá de lo soportable, se incrustaba en lo más profundo de su conciencia, haciéndola sentir como si cada fibra de su ser se estuviera desmoronando. Aún así, siguió adelante, cada segundo contaba, el sudor le empapaba las manos, y sus dedos se movían torpes sobre los controles. Desconectó el último regulador e inmediatamente, el portal se agitó violentamente, su forma comenzó a retorcerse, como si luchara por mantenerse abierto, como si la entidad del otro lado estuviera empujando con todas sus fuerzas para cruzar antes de que el cierre fuera inevitable. Ella sabía lo que debía hacer y activó el mecanismo de autodestrucción. Un pitido agudo, distinto al de las alarmas, comenzó a sonar, el contador en la pantalla mostró 30 segundos, la cuenta atrás había comenzado. La tensión la envidió, no podía acelerarlo, no podía hacer nada más que ser un espectador, observando una carrera en la que se determinaría el destino del mundo, una carrera de 30 segundos entre la vida y el olvido. La criatura, ahora más visible que nunca, parecía desesperada en el umbral del portal. Sus formas se definían de manera espeluznantemente errática, figuras que surgían y se desvanecían en su superficie. Era como si miles de seres hubieran sido absorbidos por ella, fusionados en un solo cuerpo agonizante, y esos ojos, si es que podían llamarse así, se fijaron en Laura. Por un momento, sintió que el tiempo se detenía, la entidad no necesitaba palabras para transmitir lo que pensaba, su mirada era suficiente. En un solo instante, un mensaje claro y desesperanzador sonó en su mente: es demasiado tarde. El pánico la invadió de nuevo. ¿Había esperado demasiado? Realmente ya no había nada que hacer. Pero el contador seguía avanzando, 20 segundos. Apretó los dientes, luchando contra el impulso de rendirse, de dejarse llevar por el pánico, solamente podía mirar. La criatura lanzó otro grito, aún más ensordecedor que el anterior, y se lanzó hacia el portal, desesperada por cruzar antes de que se cerrara. Este chisporroteaba, su energía fluctuaba salvajemente, distorsionando el espacio a su alrededor. Las luces del laboratorio se apagaron por completo, y la única fuente de iluminación era el propio portal, brillando de manera antinatural, como una herida abierta en el tejido de la realidad. Con las manos temblorosas y el cuerpo agotado, retrocedió hacia la consola, sabiendo que el fin estaba cerca. 15 segundos. El rugido de la criatura se mezclaba con el zumbido creciente de la energía liberada por el acelerador, el suelo bajo sus pies temblaba, y las paredes crujían bajo la presión. 10 segundos. Ese idioma imposible seguía sonando en su mente, volviéndola loca. 5 segundos. Cerró los ojos, sabiendo que no había vuelta atrás. El rugido final de la criatura sonó en su mente como una detonación, y de pronto, todo se derrumbó, el portal se cerró con un estallido de energía, y el laboratorio se sacudió violentamente.
Ella fue lanzada al suelo por la fuerza del estallido, su cabeza golpeando con fuerza contra la consola y sintió como su conciencia se desvanecía mientras los escombros caían a su alrededor. Todo quedó en silencio. Un silencio profundo y absoluto. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba sorprendida de estar viva, el aire estaba lleno de polvo, y el lugar olía a metal quemado y electricidad. Se encontraba cubierta de heridas y suciedad, se levantó tambaleante entre los escombros, sintiendo los huesos rotos y los músculos magullados, pero debía mirar, necesitaba saber. El portal estaba destruido, el vórtice cerrado, y la entidad se había quedado del otro lado. Durante unos segundos, el alivio la inundó. Pero algo no estaba bien, un escalofrío recorrió su espalda, helándola hasta los huesos. Y entonces, lo recordó, como un susurro casi imperceptible, el mismo sonido que había escuchado antes, el mismo idioma gélido, incrustado en su memoria. Se quedó helada, con los ojos abiertos de par en par comprendió, estremecida, que, aunque había cerrado el portal, la entidad no había sido destruida. Había logrado filtrarse de alguna manera en su mente, en lo más profundo de su psique. Ahora sabía dónde estábamos, acechando, esperando el momento adecuado para volver. Y ahora, ya no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.